el padre Planas, pues yo era amigo, o no, sigo siendo amigo de su sobrina, y cuando la Pasión entraba, la Cofradía de la Pasión entraba en la catedral, no, me invitó en un par de ocasiones, a mí y al grupito de amigos de su sobrina, a compartir con él, y él tocaba allí el órgano, y aquello es, vamos, la expresión es alucinante, con teclitas que hay, campanillas que hay por fondo, sonidos de aire, de viento, impresionante, ¿eh? Yo he estado ahí a pie de tecla, ¿eh? Tiene el padre Aranda muchos artículos publicados, ha realizado muchos cursos, seminarios, libros, pero de todo esto, los trabajos que más me llaman la atención son aquellos relacionados con su perfil docente. Supongo que como profesor de historia, ¿qué le llenaba de eso, de su carrera profesional, entre comillas, también como profesor? Yo he trabajado sobre todo, y tengo la tesis para publicar otra, cristianismo primitivo. El tema que más de trabajo, es decir, la época que va entre la muerte de Jesús y el fin del Imperio Romano, especialmente el siglo I, II, III. Bueno, ahí donde se cuaja los movimientos arrianistas, apasionante, ¿no? Ahí es donde yo más he trabajado y donde sigo trabajando. Estoy en un grupo de investigación sobre eso. Por curiosidad, ¿qué opina usted de la película Ágora? Bueno, es una mala película. Mala, ¿no? Totalmente no solo enfoque histórico, ¿no? por la tendencia, por lo tendenciosa de la misma y el sesgo, sino también porque yo creo que ahí hay una realidad más profunda que esa. Pero ojo, no estamos hablando de la parte religiosa que se trata en la película, también la parte científica e histórica también es bastante aberrante, se acerca muy poco a la realidad del propio personaje histórico, que sí existe documentación que existió, Hipatia de Alejandría, ¿no? Es una versión muy sesgada de la fuente y de los documentos pocos que poseemos. Que no digo que la película no sea bonita, como película, como espectáculo audiovisual. Un espectáculo audiovisual bueno, una realización no mala, pero una orientación muy clara. Es que tú hurgas un poquito y te metes un poquito en historia y ves que esa señora murió de vieja. Entonces tú dices, bueno, pues ya la historia ya como que no va, ¿no? Pero lo malo que supongo tiene la historia es que todo el mundo cree que cuando se habla de un capítulo de la historia y se sustenta con datos lo que se está explicando, como no se explique de la manera que quizás ideológicamente el de enfrente espera que se explique, ya se acusa de una visión sesgada de la historia. Y no, mire usted, por ejemplo, en este caso, ya que hemos puesto ese ejemplo, es que la señora murió de mayor, es que la época no era exactamente así, pero es curioso cómo estamos llegando al siglo XXI y no sé qué libros de historia se van a hacer dentro de 50 o de 100 años, pero qué poco van a tener que ver con la historia, con la auténtica historia, con lo que hasta ahora estamos arrastrando. Yo es que creo que el campo de la historiografía y de la historia se está llegando a un nivel de mayor objetividad, aunque objetivo de la historia nunca se es, ¿no? Y sobre todo, yo creo que se está consiguiendo algo muy importante, que es el conocimiento de las fuentes. Es decir, no se puede hacer historia fabulando sobre leyendas que han venido transmitiéndose oralmente. Eso por un lado. Por otro lado, los hechos históricos tienen que explicarse dentro de su contexto histórico. Nosotros hoy no podemos explicar la Inquisición, pero probablemente podría entenderse en los siglos en que se generó. Eso es un anacronismo histórico, juzgar la historia de entonces con criterios de hoy. Y creo que algo de eso pasa en Ágora y pasa en muchas películas y pasa en el campo también de la historia, ¿no? Desde 1987, corríjame, profesor titular de Historia de la Iglesia Antigua y Medieval y Patrología y Patrística del Seminario Conciliar Diocesano de Málaga. ¿Empieza usted ahora como vicario? Eso digo yo. Delegado, no soy vicario, delegado. Delegado episcopal. ¿Qué hace un profesor de universidad en esos menesteres? ¿Cómo? Sí, yo le voy a preguntar de otra manera. ¿Qué le asusta de esto que le viene encima? Bueno, ¿Qué le impone más respeto? Tu nombre es Ismael, ¿no? Ismael. Antonio Ismael. Ismael es primer apellido, ya lo digo por defecto. Antonio. Yo te puedo decir que cuando me llamaron para decirme esto, yo no me lo creía. Es decir, yo he trabajado con las cofradías en el sentido de que si me han encargado algún triduo, algún quinario, novenario, algún acto litúrgico, nunca me he negado, jamás. Si me han encomendado alguna cosa, siempre lo he hecho, pero no soy persona ni de ninguna cofradía, ni especialmente cofrade.
Por lo tanto, yo pensé que se habían equivocado. Es más, a mí me ofrecieron una doble posibilidad, una era una parroquia y otra esta. Yo dije que dejaba la universidad para dedicarme a ser cura, nada más, porque la dejo, ahora en el 31 de octubre, me jubilo. Y entonces, sorpresivamente, pensando que me iban a dejar la parroquia, que es la experiencia que yo tengo de 24 años en San Gabriel, pues me dijeron no, hermandades y cofradías. Me quedé un poco perplejo, de verdad, absolutamente perplejo. Yo creo que hay en la diócesis muchas personas que conocen bastante mejor que yo eso, que están más cercanas que yo a ese tema y que tal vez pueden hablar con más conocimiento de causa que yo. A mí la razón que me dieron, de alguna manera, Francis me la ha insinuado, que el señor obispo quería una persona algo más neutral en un campo muy difícil. Bueno, pero es un campo difícil. Seguramente será una visión diferente, incluso quizás un punto de vista mucho más, no sé si neutral, pero sí, en principio como de espectador, ¿no? Sí. Saber desde el principio cómo funcionan, cuál es esa burocracia interna de una cofradía, pero quizás como historiador, mejor usted que nadie sabe hasta qué punto está imbrincada la historia, en este caso de la ciudad de Málaga, y por ende seguramente de muchos pueblos de la provincia y de toda la diócesis, con el crecimiento, desarrollo de las cofradías. Sí, sí, eso es totalmente cierto, ¿no? Y en ese terreno sí, yo he trabajado alguna cosa y he publicado incluso alguna cosita tengo por ahí, ¿no? Que se me había olvidado sobre hermandades y cofradías y el sentimiento popular en Andalucía, los orígenes. Y efectivamente, ¿no? Ahora bien, yo cuando me he encontrado con todo este tema, lo que me pregunto es cómo poder hacer frente yo a todo eso. Dios proveerá. Es un Dios mundo proveerá. muy complejo, de verdad que es un mundo. Yo no digo ni difícil, no digo agresivo, hostil, no, porque no tengo criterio para hacerlo. Llevo tres semanas y no tengo ningún criterio. Estoy viendo, pero es un tema bastante complejo, bastante complejo. Cuestiones, preguntas, consejos, incluso. No, estoy seguro de que se quiere hasta dejar aconsejar, ver qué dicen unos, qué dicen otros, qué comentan. Todo lo que me dicen lo escucho y además con mucho gusto. Es que antes fuera el micrófono estuvimos comentando y el perfil del delegado episcopal de cofradías y hermandades pues podría ser alguien muy, muy, muy implicado, que conociera todo tal, o como es don Francisco, ¿no? Alguien ajeno totalmente que ahora entrará y se impregnará de todo esto desde un punto de vista más, como decirlo, inmaculado, ¿no? Algo más sin haber tenido ningún roce. Me parece muy bien, porque ahora él sacará sus criterios y... Hay una cosa curiosa ahí. Yo, cuando ya fue el nombramiento oficial, en alguna blog aparecieron pues noticias como un anticofrade delegado de cofradías. No, hombre, no creo yo. Eso no es verdad. Es decir, yo no soy anticofrade. Yo soy un poco desconocedor del mundo ese. Pero... Y después hay otra cosa, esto ya es más anecdótico, que tampoco tengo nada que ver con los churros Aranda. Porque recuerdo que también en un blog al segundo día salió diciendo que a partir de este año que viene en todos los bares de Málaga habrá dos monstruos, dos de estos dos. Sí. ¿Cómo se llaman aquellos de fuera? Los veladores. Sí. Con un churro de la Casa Aranda. No tengo nada que ver con ellos. Los peligros que sepa yo. Los peligros de la red para según qué cosas. Sí. Nah, pero bueno, esos son pequeños comentarios pero que sacan punta. Que sí, que no soy anticofrade. Además, es más, pienso que hoy día, tú me lo decías antes, Francis, hoy día hay un campo de trabajo enorme en esa juventud cofrade que no tiene ninguna vinculación con la iglesia, digamos, institucional, más que y que es un campo que hay que aprovechar. Es una acción misionera de las cofradías, pues hay que potenciarla en estos momentos de crisis de fe. Porque ya no solo hablamos de Málaga ciudad, sino es que estoy pensando en pueblos en donde, bueno, siempre es especialmente complicado bregar, en el mejor sentido de la palabra, pero es complicado bregar con cómo funcionan las cofradías, cómo se entiende la Semana Santa. Por ejemplo, muy cerquita de aquí, alguna vez ya he puesto el ejemplo, los alaurines con los verdes y los morados y la forma, y Arriate, o sitios como Antequera, como Vélez, en donde las agrupaciones Marbella, también tienen una forma de trabajar muy determinada, Ronda, ¿no?
Y bueno, es una manera de ir conociendo poco a poco. En el fondo es poco tiempo el que le queda por delante, porque la Cuaresma, pese a que este año se retrasa un poquito, está ahí casi a la vuelta de la esquina. Pero bueno, entiendo que también apasionante al mismo tiempo. Sí, la verdad es que es un terreno inexplorado, vamos, no inexplorado porque mis compañeros no hayan trabajado, todos mis compañeros antecesores han trabajado muy bien, sino que como ofrece cada vez nuevas perspectivas, la verdad es que hay un campo siempre desconocido ahí. ¿Le han dado algún consejo? Pues que escuche mucho y que calle bastante. Bueno, eso es lo que han dicho las abuelas de toda la vida. Tú escucha, ve y calla. Escucha, ve y calla. Sí. Nos da tiempo a algún comentario más y casi que nos vamos. Nada, pues a don Francisco agradecerle, lo hemos raptado, ya hemos dicho que lo hemos raptado, porque tiene una agenda muy apretada, agradecerle su presencia y nada, que sepa que tiene este apartado que está durante todo el año a su disposición para transmitir a nuestros oyentes lo que creas conveniente. Que lo tiene abierto y suerte y nada, el mundo cofrade es muy apasionante, ¿eh? Hay se despiertan muchas pasiones y es un mundo muy antiguo, ¿eh? Muy antiguo de siglos y ha sobrevivido a grandes crisis, grandes conflictos, es decir que no da tanto. Para mí es que solamente dos cosas. En primer lugar, yo tengo conciencia de aquello de que solo puedo hacer lo que puedo hacer y es suficiente. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que todo lo que me sea ayuda ahora y durante el tiempo que pueda estar o que esté en este cargo, pues siempre mi intención es escucharlo. Entre otras cosas porque tengo muchísimo que aprender. Hoy hemos querido conocer más a la persona, ese currículum vitae de la persona con la que ahora tendrán que tratar muchos cofrades y tendrán que conocer ellos también en persona, a la persona, más que al cargo que ostenta desde el pasado mes de septiembre, al padre Francisco Aranda Otero, por donde ha pasado su vida académica, por donde ha pasado su vida como sacerdote. En una frase, ¿cómo vive usted la Semana Santa? En una frase difícil, la vivo intensamente, pero entiendo que hay, digamos, 2 Semanas Santas. Una que es la que dura hasta el Viernes Santo, que es la Semana Santa que responde a nuestra religiosidad popular, barroca, antiprotestante, contrarreformista, que es el donde nace el germen de la Semana Santa esta. Y hay otra Semana Santa, pues bueno, más, digamos, litúrgica, eclesiástica, que es la Semana Santa del Tríduo Pascual. Algún profesor de la Universidad de Málaga me dijo, es que son 2 Semanas Santas. Y son 2 formas de entender la religiosidad. Yo qué sé. No os puedo decir, es un tema muy complicado. Bueno, hay que reconocer que por lo menos ha empezado siendo muy neutral. Cosa que está muy bien. Bueno, está invitado para más adelante que nos cuente cómo le ha ido estos primeros meses. Padre, bienvenido, bien hallado. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Señor Márquez, que me alegro mucho de saludarlo. Igualmente, señor Ismael. Y la semana que viene en lo deportivo casi que lo ponemos es el Día del Pilar. Día Nacional de España. Sí, antes también Día de la Raza, pero el Día del Pilar sobre todo. Ya nos saludamos más adelante. Un abrazo. Un abrazo.